Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Espero que se encuentren todos muy bien. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que sinceramente nos ha tenido a muchos con el corazón en un puño y generando mucha conversación en redes sociales. Vamos a hablar de un acontecimiento que ha impactado a la comunidad de fans y a la prensa del espectáculo. Kerem Bürsin, nuestro querido actor turco, enfermó. Y la pregunta que todos nos hemos hecho y que da título a este vídeo es, ¿a quién acudió en busca de ayuda? Sé que muchos de ustedes siguen de cerca la carrera y la vida personal de Kerem. Es una figura que genera muchísimo interés, no solo por su talento frente a las cámaras, sino también por su carisma y su forma de ser. Por eso, cuando surgieron las noticias sobre su estado de salud, fue inevitable que nos preocupáramos y empezáramos a especular. En este vídeo vamos a desgranar todo lo que se ha sabido al respecto, analizando las diferentes fuentes, los rumores y, sobre todo, la información más fiable que hemos podido recopilar. No se trata de invadir su privacidad, por supuesto, sino de entender, desde una perspectiva pública y con el respeto que merece, cómo se manejó esta situación y, lo más importante, a quién recurrió nuestro protagonista en un momento de vulnerabilidad. Antes de sumergirnos de lleno en la noticia, quiero hacerles una invitación muy especial. Si todavía no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es muy sencillo, solo tienen que darle al botón rojo que aparece por aquí abajo y activar la campanita de notificaciones. De esta manera se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre intentamos traerles contenido fresco, interesante y, sobre todo, de calidad. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar a desentrañar esta historia. Como saben, las noticias sobre la salud de celebridades siempre son un tema delicado. La línea entre el interés público y la invasión de la privacidad es muy fina. En el caso de Kerem Bürsin, la información inicial sobre su enfermedad fue bastante confusa. Se habló de un malestar general, de fatiga, de síntomas que apuntaban a diversas dolencias. Al principio, la propia estrella optó por un perfil bajo, lo cual es totalmente comprensible. Cuando uno no se siente bien, lo último que desea es ser el centro de atención por motivos de salud. Sin embargo, en la era de las redes sociales y la inmediatez de la información, los rumores y las especulaciones no tardaron en aparecer. Se filtraron algunas fotos de Kerem en lugares que podrían sugerir que estaba recibiendo atención médica, y los medios turcos, siempre ávidos de noticias exclusivas, empezaron a tirar del hilo. Fue ahí donde surgieron las primeras pistas sobre a quién acudió en busca de ayuda. Uno de los nombres que más sonó, y que ha sido ampliamente confirmado por diversas fuentes cercanas al actor, es el de su círculo más íntimo y profesional. En primer lugar, y esto es algo que no debería sorprendernos, su familia siempre ha sido un pilar fundamental para él. Aunque Kerem reside en Turquía y gran parte de su carrera se ha desarrollado allí, sus padres y hermanos, que residen en el extranjero, siempre están pendientes de él. En momentos de enfermedad, el apoyo familiar es invaluable, y no me cabe duda de que sus seres queridos estuvieron ahí, brindándole todo el cariño y la atención que necesitaba, aunque fuera a distancia. Las videollamadas, los mensajes de ánimo, las palabras de aliento, todo suma cuando uno se encuentra en una situación delicada. Pero más allá del apoyo familiar, cuando hablamos de ayuda, en un contexto de enfermedad, es natural pensar en la atención médica. Y aquí es donde la información se vuelve un poco más específica. Según lo que se ha podido conocer, Kerem Bürsin, ante su malestar, acudió a médicos profesionales. Esto puede sonar obvio, pero en medio de tantos rumores, es importante recalcar que buscó la asistencia de especialistas. Se habla de que consultó con médicos de confianza y centros médicos reconocidos en Turquía. No se han dado detalles específicos sobre la dolencia en sí, y eso, repito, es algo que debemos respetar. La privacidad médica es un derecho fundamental. Sin embargo, lo que sí se ha destacado es que Kerem, siendo una figura pública, no quiso alarmar innecesariamente a sus seguidores y optó por manejar la situación con discreción. Y en este manejo de la discreción, es crucial mencionar a su equipo de trabajo. Sus representantes, su manager y posiblemente personas muy cercanas a su entorno profesional, habrían sido los encargados de coordinar sus citas médicas, gestionar la información que salía a la luz y asegurarse de que Kerem tuviera la tranquilidad necesaria para recuperarse. Pensemos en ello, un actor de su calibre tiene una agenda apretada,
compromisos constantes. Y una enfermedad puede poner en jaque todo eso. Por lo tanto, tener un equipo eficiente y de confianza es vital. Este equipo no solo se encarga de su carrera, sino que en momentos como estos, se convierte en su brazo derecho para navegar por situaciones complicadas, incluyendo la búsqueda de la mejor atención médica posible. Además de la atención médica y el apoyo de su equipo, hay otro aspecto que, aunque no sea una ayuda, en el sentido estricto de asistencia profesional, sí contribuye enormemente a la recuperación: el apoyo de sus fans. Aunque Kerem buscó mantener su enfermedad en privado, la noticia inevitablemente se filtró, y la respuesta de su base de seguidores fue abrumadora. Se volcaron en las redes sociales con mensajes de cariño, de fuerza, de deseos de pronta recuperación. Estos mensajes, aunque puedan parecer simples palabras para algunos, para una persona enferma y a veces aislada por su condición, significan un gran bálsamo emocional. Ver que tantas personas se preocupan por ti, que te envían energías positivas, es un impulso increíble para seguir adelante. Es importante mencionar que, si bien se especuló mucho sobre la gravedad de su enfermedad, la información oficial, proveniente de fuentes cercanas al actor y posteriormente confirmada de manera indirecta por él mismo a través de sus acciones y publicaciones, apuntó a que fue una dolencia que requirió reposo y cuidados, pero no algo que pusiera en riesgo su vida de forma inminente. Y esto, de nuevo, fue posible gracias a que acudió a la atención médica profesional y siguió las indicaciones de los especialistas. En este punto es interesante reflexionar sobre cómo las celebridades manejan este tipo de situaciones. Algunos optan por la transparencia total, informando a sus seguidores de cada detalle, mientras que otros prefieren la discreción. Kerem Bürsin, en este caso, parece haber elegido un camino intermedio. Por un lado, no se hizo público un comunicado oficial detallando su estado, pero por otro, tampoco se escondió por completo. La aparición de información, las fotos que circulaban, sugerían que estaba recibiendo atención. Y la ausencia de rumores alarmantes y la posterior recuperación, sugieren que la ayuda que recibió fue la adecuada. Podríamos pensar también en el papel de los amigos cercanos. Si bien no se han dado nombres específicos de amigos que lo acompañaran en este trance, es muy probable que su círculo de amistades más íntimo haya estado presente, ofreciéndole compañía, distrayéndolo, y brindándole ese apoyo emocional que a veces es tan o más importante que la propia medicina. En la industria del entretenimiento, las relaciones personales son muy importantes, y tener amigos leales en quienes confiar es un tesoro. Además, es digno de mención que Kerem Bürsin es conocido por llevar un estilo de vida saludable y activo. Esto, sin duda, debió haber sido un factor positivo en su recuperación. Un cuerpo fuerte y una mente sana están mejor equipados para enfrentar cualquier dolencia. Sin embargo, incluso las personas más saludables pueden enfermar, y es en esos momentos cuando la ayuda profesional se vuelve indispensable. Analizando las distintas piezas de información, podemos concluir que Kerem Bürsin acudió a una combinación de recursos para recuperarse de su enfermedad. Primero y principal, profesionales de la salud. Médicos especialistas, clínicas y hospitales reconocidos. Es la vía más lógica y segura cuando uno se siente mal. Buscar el diagnóstico y tratamiento de expertos es fundamental. Segundo, su equipo de representación y trabajo. Quienes lo ayudaron a coordinar la atención, a mantener la discreción y a gestionar sus compromisos profesionales. Un buen manager es, en muchos aspectos, un pilar de apoyo integral para una figura pública. Tercero, su familia. El apoyo incondicional de los seres queridos, tanto de cerca como de lejos, es un motor fundamental para la recuperación emocional y física. Cuarto, el apoyo masivo de sus fans. Esa ola de cariño y buenos deseos que recibió en redes sociales sin duda fue un gran consuelo y una fuente de motivación. Y por último, pero no menos importante, su propia resiliencia y estilo de vida saludable, que sin duda jugaron un papel importante en su pronta recuperación. Es fascinante observar cómo, a pesar de ser una figura pública, Kerem manejó esta situación con un equilibrio entre la necesidad de atención médica y el deseo de mantener cierta privacidad. La ausencia de detalles morbosos o alarmistas en los medios, y su posterior reaparición en redes sociales con energías renovadas, son un testimonio de que buscó y encontró la ayuda correcta. En resumen, cuando Kerem Bürsin enfermó, no acudió a un solo lugar o a una sola persona, sino que recurrió a un sistema de apoyo integral.
Este sistema incluyó sin duda la asterisco experiencia y el conocimiento de médicos y especialistas, la asterisco eficiencia y discreción de su equipo profesional, el asterisco cariño incondicional de su familia, y el asterisco afecto masivo de sus seguidores. Fue una combinación de todos estos factores lo que le permitió superar este bache en su salud y volver a estar activo en su carrera. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, queridos amigos. Hemos explorado la pregunta de a quién acudió Kerem Bürsin en busca de ayuda cuando enfermó, desglosando la información disponible y analizando las distintas capas de apoyo que seguramente recibió. Espero que esta información les haya resultado interesante y esclarecedora. Recuerden que aunque la salud de las celebridades sea un tema de interés público, siempre debemos abordarlo con respeto y empatía. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendió algo de lo que comentamos? ¿Creen que es importante que las celebridades compartan este tipo de experiencias? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué opinan. Su participación hace que este canal sea mucho más dinámico y enriquecedor para todos. Y antes de despedirme, quiero hacerles un llamado a la acción final. Si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido útil o entretenido, por favor, denle un asterisco me gusta a este vídeo. Un simple clic suyo marca una gran diferencia para nosotros. Además, si conocen a alguien a quien le pueda interesar este tema, no duden en asterisco compartir este vídeo con sus amigos, familiares o en sus redes sociales. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Gracias de corazón por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Ustedes son la razón por la que seguimos creando contenido. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.